Hola, buenas tardes, bienvenidas a Vencedoras en Cristo. Hoy vamos a ver el segundo capítulo del libro Un líder emocionalmente sano. Empezamos la semana pasada, creo que sí, ya lo subí, ¿verdad? Ya están aquí en YouTube. Y el otro, pues ya lo voy a subir esta semana, ¿verdad? Así que bienvenidas a las que están aquí viéndolo en vivo y a las que van a verlo diferido. Eh, espero que sea de bendición. Vamos a empezar con una oración. Ya alabamos y entonces empezamos. Eh, Hola, buenas tardes, mi Guadalupe. Bendiciones. Bueno, Señor y Padre, pregunta, ¿alguien tiene una petición de oración por la que necesita oración? Eh, lo pueden escribir ahí o lo pueden decir y si no, pues ya empiezo. Bueno, Señor y Padre, gracias te damos por este día, gracias por todas tus bendiciones, Padre, por cada bendición, Padre, que llega a nuestras manos, que sabemos que son tuyas, Padre, que nada se mueve por casualidad o por suerte, Señor, sino que tú sabes, Padre, hasta cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, Padre. Así que tú tomas y tú mueves cada cosa en nuestras vidas, Padre, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Nada no se mueve o no se mueve por voluntad propia, sino que tú eres el que mueve todo en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por siempre estar ahí, Señor. Gracias por siempre ver que vemos tu mano, Señor, en todo lo que hacemos, Padre. Gracias porque siempre, Señor, tú nos muestras, Padre, de una otra forma que tú no te vas de nosotros, que tú no te alejas y que tú estás siempre, Señor, pegadito ahí con nosotras, Padre. Gracias, Padre, por tanto que nos das, Padre. Gracias por siempre, Señor, darnos más de lo que necesitamos, Padre. Es que tú eres un Dios de abundancia, Señor, que tú sabes exactamente nuestras peticiones, tú sabes exactamente nuestras necesidades y tú las cubres y siempre nos das más, Padre, más de lo que necesitamos, más de lo que podamos imaginar, Señor. Siempre, Señor, vemos tu mano, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos guías, Padre, porque tu guianza y tu mano siempre está dispuesta a que nosotros nos agarremos de esa mano, Señor. Danos la sabiduría, Padre amado, para a entender hoy, Señor, y aprender, Padre, a cómo podemos dejar ir todas ese pasado, Padre, que de una otra forma nos ha afectado, que no nos deja ver, Señor, esas bendiciones a nuestro alrededor o de una otra forma nos hemos eh, llegado, Padre, a este punto en alguna forma, alguna amargura, Padre, que siga en nuestro corazón, que no la hemos soltado, Señor. Te pido, Padre, que seas tú revelándonos, Padre, hoy en día, Señor, cómo podemos nosotras entregarte eso, Señor, sanar todas esas heridas, Padre, para ser esas mujeres sanas, Padre, esas mujeres virtuosas, Padre amado, que no tenemos temor, que no nos dejamos influenciar por nuestras emociones, Padre, sino que te servimos a ti, Señor amado. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder entender y poder conocer, Señor, qué es eso que nos ha venido afectando, Padre, poder identificarlo, Padre, y poder entregártelo a ti, Señor, sabiendo que tú eres el único sanador, Padre, que hay psicólogos, Padre, hay personas que han estudiado para esto, Padre, pero el único que sana y restaura eres tú, Padre, el único que mueve todo, Padre, el único que puede sanar corazones, Señor, enteros, Padre, de todo, Señor. Eres tú, Señor, sanar esas emociones, esas sombras, Padre, como dice el libro, Padre, que nos han venido atareando o atrofiando, Padre, de una otra forma, Señor, en nuestras vidas, Padre. Te entregamos, Señor, esta enseñanza, Señor, sé tú hablando, Padre. Úsame como tu instrumento, Señor Jesús, como Espíritu Santo, Padre, para poder yo hablar, Señor, lo que tú quieres que estas mujeres o escuchen, Señor, y que necesitamos, incluso yo, Señor, que estamos dispuestas, Padre, con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, a rendirte, Padre, todas esas emociones, todo esto, nuestros corazones heridos, Padre Celestial, para que seas tú sanando, Señor,
dándonos fortaleza, Padre, para enfrentar a todo lo que viene, Señor, a todas esas cosas que el enemigo va a poner, Señor, esas pruebas, Señor, que tú de una u otra forma permites en nuestra vida, Padre, para darnos más, Señor, de lo que nosotros pensamos, Padre, formarnos ese carácter, Señor, a hacer un carácter como el carácter de Jesús, Padre, a parecernos más a Jesús, a mostrar ese Jesús, Padre, aquí en la tierra con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros esposos, Padre, con las personas que nos rodean, Señor, y ser luz, Padre, para esta oscuridad, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te entregamos todo, Señor, y sé tú obrando, sé tú transformando, Padre celestial, todo lo que necesita ser transformado, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Para ti sea toda la honra y toda la gloria. Amén y amén. Bueno, entonces déjenme empiezo a compartir. El primer capítulo del libro ya está en YouTube. Eso si lo quieren ver ahí incluso hicimos un test eh, de cómo identificar esas sombras, le dice él en este libro. Son cosas que nos vienen afectando y a veces no sabemos por qué o de dónde vienen. Y me gustó hoy porque nos va a explicar, o sea, muchas cosas o hacernos preguntas, ¿verdad? Esas preguntas que a veces nunca nos las hemos hecho o nunca hemos llegado a tan algo tan hondo y tan adentro, ¿verdad? De nuestro corazón, porque nos da miedo tocar eso, ¿verdad? Nos da como temor llegar a ese lo más vivo, a lo más doloroso que hemos pasado, porque no queremos volver a revivir o sabemos que es muy doloroso, ¿verdad? O sea, sabemos que nos va a doler mucho. Entonces, qué bonito que hoy podamos juntarnos y apunten, no háganle screenshot a estas preguntas y en tu tiempo con Dios, hazte estas preguntas. O sea, en tu tiempo que estés meditando la palabra, que estés orando, pídele al Espíritu Santo que te muestre, pídele al Espíritu Santo que te guíe en cómo responder a estas preguntas. Agarra un cuaderno y empieza a escribir las respuestas y te vas a asombrar de muchas cosas que a veces incluso uno no sabe, porque miren, acuérdense que lo vimos en el taller que hizo nuestra hermana Carmen Julia, ¿verdad? Que también ahí está en YouTube, de Sanando el Niño Interior, o sea, y también con nuestra hermana Griselda. Muchas cosas nosotros no lo recordamos porque o pasaron en el vientre de nuestra mamá o fueron cosas que son iniquidades que bien, ahorita me gusta acá porque vamos a ver nos van a hacer como una genealogía de cómo fue nuestra familia y cómo podemos identificar muchos patrones que pasaron en nuestra familia y que tal vez a veces pueden ser repetitivos. O sea, podemos ver que muchas cosas vienen de nuestros antepasados, muchas formas de pensar, muchas formas de hablar. Y a veces decimos, pero ¿yo por qué soy así? ¿O por qué? O vemos a alguien muy similar. En mi caso, yo veía una tía muy similar a la mamá de mi abuelita, o sea, que mi abuelita, mi mamá, le digo yo, ¿verdad? Mi abuelita. Entonces, mi mamá me contaba cómo era su mamá. Y yo veo muchas cosas en mi tía que ella trae. Entonces, obviamente, ella no se crió con mi tía, pero vemos que son cosas que uno va jalando, ¿verdad? O sea, va como arrastrando uno la cobija desde muchas generaciones, ¿verdad? Entonces, qué bonito que, como les digo, aquí vamos a ver esto, cómo hacer una genealogía, que siento que es importante porque podemos identificar, ¿verdad? O sea, podemos decir, ay, ay, por esto es que yo soy así, o por mi tío, o por mi papá, o por mi abuelo incluso, ¿verdad? Entonces, pues esto va a ser de bendición. Así que, como les digo, si necesitan, hagan screenshot o si necesitan verla después, pues la pueden volver a ver y cualquier pregunta, pues levantan la manita o lo miramos al final, ¿verdad?
Entonces, empecemos. Dice, tu sombra te va a cegar con respecto a la sombra de los demás. En su libro La negación de la muerte, el antropólogo cultural Ernest Becker observa que los humanos tenemos una necesidad universal de figuras heroicas que estén menos indefensas o deshechas que nosotros. Damos por seguro que Dios les ha sonreído, concediéndoles dones especiales, inteligencia y sabiduría. Parecen haber triunfado sobre las dificultades de la vida. Nos deslumbran con la confianza que tienen en ellos mismos. Cuando nos negamos a enfrentarnos a nuestra propia sombra, o bien nos cegamos ante la sombra de los demás, o no las tendremos en cuenta, esta ceguera hace que idealicemos a ciertas personas, como si ellas no tuvieran una sombra, al igual que el resto de nosotros. El resultado es que con frecuencia nos sentimos peores con nosotros mismos, cayendo en las arenas movedizas de una morbosa introspección en la cual nos hundimos más aún bajo el peso de nuestra propia sombra. O a veces es imposible que juzguemos a los demás a causa de sus imperfecciones, murmurando cruelmente acerca de ellos, movidos por nuestros propios celos e inseguridades. Olvidamos que ellos también tienen una sombra que los deja sintiéndose tan inadecuados y tan vulnerables como nos sentimos nosotros. Jesús estaba profundamente consciente de las sombras que llevaban consigo sus seguidores. Después que echó del templo a los cambistas de dinero y mucha gente creyó en él, las escrituras nos presentan el siguiente comentario. Si vamos a Juan 2:24, ah, Juan 2:24. Pero Jesús no confiaba en ellos, ni necesitaba que le dijeran nada a nadie, porque los conocía a todos y sabía lo que pensaban. Ahora sí vemos el libro. Espérenme, ¿dónde me quedé? Aquí está. Ah, perdón. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. Él sabía que solo creer no era la cura para la sombra. No tenemos que mirar más allá del apóstol Pedro en busca de una prueba. El apóstol, ay, perdón, que me pica la nariz. El apóstol que había declarado valientemente que Jesús es el Mesías y después lo había negado con toda facilidad 3 veces después de su arresto. Miren, me quiero ir para acá un ratito solo para enseñarles qué significa volver a recapitular qué es la sombra. La sombra, él dice que todos tenemos una sombra. Ahora bien, ¿qué es? Tu sombra es la acumulación de emociones sin controlar, motivaciones poco puras y pensamientos que, aunque mayormente inconscientes, influyen de modo fuerte en tu conducta y la moldean. Es la versión dañada, pero mayormente escondida de la persona que eres. ¿Ok? Solo para las que están acá, que no vieron la semana pasada. So, dice, ok, así que necesitamos estar conscientes de las consecuencias que puede llegar a tener el que ignoremos la sombra. Sin embargo, también encontramos bendiciones positivas cuando seguimos los caminos de Dios. Los dones que produce la decisión de enfrentarse a tu sombra.
Dios nos ofrece dones maravillosos cuando nos decidimos a enfrentarlos valientemente a nuestra sombra. Y cuando hablo de maravillosos, quiero decir dolorosos, pero que valen la pena. La clase de dones que podrían ser llamados misericordias severas, aunque el pensamiento de enfrentarnos a nuestra sombra nos puede llenar inicialmente de temor. Una vez que escojamos la senda que nos lleva hacia adentro de ella, encontraremos que ahí nos está esperando Dios, ofreciéndonos al menos dos dones magníficos. Quebrantas el poder oculto de tu sombra. Una de las grandes verdades de la vida es esta: no podemos cambiar aquello de lo que no estamos conscientes. Muchas veces, como les digo, a veces son cosas que pasaron incluso en el vientre de nuestra mamá, ¿verdad? O sea, cosas que se hablaron, acuérdense que desde que somos concebidos, el feto empieza a absorber si hubo la pareja de tu esposo, de tu mamá, la abandonó, si nunca tu mamá estuvo sola. Perdón. Si, si tu mamá pasó mucho dolor y estuvo llorando demasiado, si cualquier cosa que haya pasado en el embarazo puede afectarte hasta la fecha de cómo tú eres ahorita, de cómo tú estás. Por eso es que es tan importante la sanación interior y, o sea, por eso es que Dios nos llama a perdonar y a olvidar, porque muchas veces nos dejamos, perdón, permítame porque estoy, eh, muchas veces nos dejamos llevar por eso que no sanamos esas heridas que nos están afectando, que nos están lastimando, ¿verdad? Entonces, no nos damos cuenta del daño que nos hacen hasta que no estamos conscientes de ellos, ¿verdad? Por eso es que es tan importante estos ejercicios, ¿verdad? Y dice, en cambio, una vez que reconozcamos nuestra sombra, tanto sus causas radicales como sus expresiones, su poder sobre nosotros queda disminuido, sino quebrantado. Iluminar la sombra con la luz de Jesús es el primer y más importante paso que debemos dar para recibir este don. El apóstol Pablo era una de las mentes más brillantes de sus tiempos. Guiaba con poder como apóstol, evangelista, pastor y maestro. Recibía de Dios asombrosas visiones y revelaciones a pesar de las persecuciones, las amenazas de muerte y una continua corriente de circunstancias adversas. Tuvo un éxito nunca superado en la fundación de iglesias a lo largo de todo el Imperio Romano. Sin embargo, la intensidad de sus enemigos y la presión que se ejercía sobre él, el peso de las iglesias, tienen que haber puesto a prueba su carácter. No conocemos la naturaleza de su sombra, pero sospecho que debe de haber sido un hombre obstinado con el potencial de ser autoritario, intolerante y violento. Piensa en la forma en que persiguió a la iglesia en sus primeros años. Miren qué fuerte, ¿verdad? Miren, denme un segundito que mi hija me está hablando. Permítame un segundo. Voy a poner pausa al cosa, permítame.
Ay, niñas, disculpen. Es que, ok. So, ah, pues todo para su carácter. Ok, Pablo hablaba abiertamente sobre la forma en que Dios lo humillaba y lo hacía débil por medio de una espina. Me fue clavada en el cuerpo. Si vemos segunda de Corintios 17, 12, 7. So, el 7 dice, claro que hablar bien de mí no sería una locura, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo voy a hacer porque no quiero, solo por las cosas que hago, digo, o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado. Alguien piense que soy más importante de lo que en realidad soy. Por eso, para que no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. Miren que, y esto me pega mucho porque increíble que nuestro Padre haga esto. ¿Por qué? Porque él no quería que Pablo se volviera orgulloso. Acuérdense, ¿quién fue el que tuvo más orgullo o el que andaba con el que fue desterrado del cielo por orgulloso? El diablo, ¿verdad? Entonces, Dios sabía que Pablo era él conocía sus habilidades, él conocía todo, o sea, miren qué importante, dice, o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado, alguien piense que soy más importante de lo que en realidad soy. O sea, él sabía que todo eso venía de Dios. Miren, leamos otra versión. Y qué lindo que él mismo reconozca que él no es nada sin Dios, pero que Dios, o sea, miren acá esta versión dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, para que no hubiera orgullo en él, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. O sea, muchas veces, por eso es que si se dan cuenta el orgullo, Dios detesta el orgullo. O sea, en la Biblia dice que Dios aborrece el orgullo. O sea, no podemos ser arrogantes, no podemos ser nosotras pensar que nosotras podemos. Y miren, de verdad. Es increíble cómo a veces podemos pensar que hay, o sea, cualquier pensamiento que venga de, ay, sí, yo puedo más, o yo, ay, sí, o sea, como, miren este gran ejemplo, Pablo, o sea, Pablo, cuántas cosas hermosas no hizo Pablo, o sea, o sea, él fue un fiel servidor de Dios, ¿verdad? Y cuántas cosas no hizo él y él no podía glorificarse. No, miren aquí el 5 dice de tal hombre, si me gloriare, pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré sino en mis debilidades, porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad, mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense en mí más de lo que ve en mí u oye de mí. O sea, él sabía que él era o sea, que la fortaleza que él tan grande que él tenía, pero sin embargo, él no fue osado de decir que él era, sino que él sabía que Dios era el que lo fortalecía, el que Dios estaba tras todo lo que él había hecho, ¿verdad? Porque
si se dan cuenta de dónde lo sacó Dios, ¿verdad? O sea, él venía de matar a cristianos, él venía de hacer, él mató mucho cristiano, o sea, él tenía como en su meta matar a todos los cristianos. Entonces, Dios, sin embargo, cambió su corazón, ¿verdad? Entonces, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo que a veces... eh, son como vimos la profe, ¿verdad? Lo que nos contó, o sea, que la enseñanza que nos dio el viernes, ¿verdad? Que Dios es un papito amoroso, ¿verdad? Es un papá que busca de disciplinarnos. Y si mira como que, hey, te está saliendo, o sea, ven, o sea, aquí estoy, o sea, no te vayas, ¿verdad? Y es ahí donde la disciplina duele, la disciplina no es grata. Miren lo que dice de la disciplina. Espérenme, les voy a leer. Por aquí lo tengo. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce apacible cosecha de una vida recta para lo que han sido entrenados por ella. O sea, Dios sabe, o sea, y es como, obviamente, ¿qué pasa si tú estás viendo que tu hijo va y va a meter el dedo en la cosa de la luz, ¿verdad? O sea, obviamente tú lo vas a decir que eso no se hace y le vas a hablar fuerte porque lo estás tratando de evitar que se electrocute y que hasta se pueda matar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Dios con nosotros? Dios nos da esa disciplina para que nosotros volvamos a ver, ¿verdad? O sea, a veces, como les digo, es como, y en la misma Biblia dice, o sea, Dios va a deja las 99 por la que se desvió, o sea, por la oveja que está yendo del camino, Dios va tras de ella, ¿verdad? Entonces, a veces no entendemos a la primera, no entendemos a la segunda y hasta que nos da o sea, ¿cómo se dice? La zarandeada, o sea, en la Biblia dice, o sea, zarandea, nos da zarandeadas, nos da cosas para que nosotros volvamos al redil, ¿verdad? Entonces, qué hermoso, ¿verdad? Y dice, y esto es otra cosa, o sea, ellos en la Biblia no habla ni Pablo, y miren, esa es otra enseñanza de Pablo. A pesar de que él, en la misma Biblia dice que es algo muy grave, no vemos a Pablo quejándose, no vemos a Pablo enseñando, diciéndole a la gente, es que miren, padezco de esto, miren qué es lo que me está pasando, miren, o sea, no vemos a un Pablo quejoso, un Pablo que anda diciendo diciendo a los vientos que él padece de algo grave y que le duele, no, o sea, vemos a un hombre que siempre fue fiel y que siempre estuvo al pie del cañón, ¿verdad? Entonces, no se menciona en la Biblia qué exactamente era la enfermedad la que él tenía, o sea, no se sabe, no se sabe cuál era ese aguijón que habla la Biblia. Muchas veces aquí dice espina, pero en otras versiones o en otro lado de la Biblia dice que es un aguijón, o sea, que es algo que es doloroso, ¿verdad? O sea, fuerte. Eh, y dice acá, dice, no sabemos si se trata de una dolencia física, de la agonía de ser perseguido y malentendido, o de una tentación espiritual con la cual tenía que luchar. En cambio, sí sabemos que lo atormentaba y desalentaba. También le daba poder para ser líder basado en su debilidad y en su vulnerabilidad. En ese sentido, era un don, una de las formas en que Dios lo ayudaba a enfrentarse a su sombra y quebrantar su poder. Pablo mismo se refiere a su debilidad considerándola una paradójica fuente de fortaleza. Sí, nena, sí estoy grabando. Sí, gracias. Am,
Dice, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios 12, 8, 10. Y si vemos acá en la Biblia, también le subrayé. mm, Miren esta versión, qué linda. Dice, 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento, pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo, pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Qué belleza, ¿verdad? Me gustó mucho este verso, estos versículos. Dice, mm, ok. La sombra de Pablo no era una fuente de vergüenza. Al contrario, espérame que esto ya lo había leído, ¿verdad? No. La sombra de Pablo no era una fuente de vergüenza, al contrario, se había convertido en una fuente de sana jactancia, puesto que le proporcionaba un medio a través del cual el poder y la vida de Jesús fluían por medio de él. De igual manera, una vez que reconocí alguna de mis tenebrosas tendencias, como buscar de forma inadecuada mi propia validación, adornar la verdad, creer lo peor acerca de mí mismo como líder de una organización, me decidí a no seguir estas inclinaciones derrotistas. Así que la reconocí con franqueza ante aquellos que me eran más cercanos. Me recordé a mí mismo todos los puntos fuertes que Dios ya había desarrollado en mí, algo muy parecido a la forma en que David le recordó a Saúl y se recordó a sí mismo, que con la ayuda de Dios ya había matado a un león y a un oso, así que podría pelear con un Goliat. Miren qué bonito, porque vemos a un David. Yo escuché un pastor que estaba explicando eso y dijo, eh, David no fue de que él se creyera que era fuerte o que él iba, o sea, que él podía y que se las podía con un gigante, sino que lo que a él lo hizo tener esa valentía de pelear con David era porque él ya había matado a un oso y a un león. Entonces, qué hermoso, porque a veces nos derrotamos con lo primero que llega a nuestra vida y nos bajamos y cómo voy a salir de esto. Y es ahí donde tienes que recordarte de dónde te ha sacado Dios, de dónde has llegado con Dios. Y es ahí donde, como les digo, hacer llevar un diario, una checklist de dónde te ha sacado Dios, de qué te ha librado, de dónde, qué, qué cosas has cumplido con Dios.
Y en esos momentos que venga el decir, ay, viene el temor, ir a ese libro, ir ahí y a ver, ok, Dios mío, sí voy a poder porque ya me sacaste de esto, ya me hiciste esto, y contigo hice tal cosa, contigo pude hacer otra cosa. O sea, recordar todo eso que Dios ha hecho con nosotros y eso es lo que te va a dar la fuerza y ese empuje para seguir y volver o sea, volver al camino y tener recobrar esa fe y esa confianza de que si Dios ya lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Porque miren, acá dice, no, este no es, Primera de Samuel 17. 17, 36 y 37. Dice, tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. ¿Qué está haciendo ahí? David está proclamando y está afirmando que él no está solo, o sea, que Dios está peleando su batalla. Y dice, y David añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. ¿Qué hizo ahí? Recordar, reafirmarse a él mismo que Dios ya lo había librado de una cosa, que él ya lo había levantado de algo y que él no estaba solo y que Dios, si ya lo había hecho una vez, lo iba a volver a hacer. Y dice, y Saúl dijo a David, ve y que el Señor sea contigo. Qué hermoso, ¿verdad? O sea, qué lindo que podamos nosotras recobrar y reafirmarnos en esos tiempos de pena o en esos tiempos de tormenta, ¿verdad? Porque todos tenemos tormentas, todos vamos a pasar por problemas, todos vamos a pasar por circunstancias, pero en esos momentos es bonito ir tomarte un tiempo y decir, ok, estoy pasando por esto, pero yo ya pasé por algo peor y Dios me libró. Entonces te da como, o sea, ese respiro de decir, ok, Dios está conmigo, va conmigo, va delante de mí. ¿Verdad? Entonces, qué lindo, ¿verdad? Y miren, de verdad que ver a David, o sea, obviamente David era un hombre valiente, ¿verdad? O sea, imagínense que él no le importó, ¿verdad? O sea, él venía Dios mira nuestros corazones, Dios mira a él no lo podemos engañar, ¿verdad? Entonces, por eso es que si hay algo en tu corazón, que no va acorde o alguna cosa que tú sientas que no te deja avanzar, entrégaselo a Dios, entrégaselo y dile, Dios mío, no lo quiero, ayúdame a sacar esto de mi corazón, escudriña mi corazón, sácame cualquier cosa que no venga de ti, cualquier cosa que a ti no te agrade, quítamelo de mi corazón, no quiero nada. Y como dijo la profe, decir que se vaya al fuego eterno y que sea quemado en las brasas, porque no lo quieres, no lo quieres contigo, que mate todo esto, que esa, cualquier cosa que no venga de ti, ¿verdad? Dice acá, em, identifiqué y recordé con detenimiento mis propias pequeñas victorias hasta aquellos momentos para recordarme a mí mismo la fidelidad y el poder de Dios. También me reuní con mentores y consejeros sabios que me entrenaron en las funciones ejecutivas de liderazgo, contratar, hacer pasar las personas por transiciones, planificar de manera estratégica, planificar presupuestos, administrar proyectos grandes, etcétera.
Aparte tiempo, no solo para crear metas específicas, sino para pensar con detenimiento los pasos y el tiempo que se necesitaban para alcanzar esos objetivos. Fue un proceso doloroso, pero transformador. Acuérdense que todo cuando Dios nos moldea, cuando Dios nos está transformando, es un proceso doloroso. ¿Por qué? Porque estás reviviendo, estás pasando muchas cosas que duelen, ¿verdad? Estás volviendo al pasado revivir prácticamente, perdón, eso que te dolió tanto, eso que tanto te lastimó, ¿verdad? Entonces, no podemos dejar de pedirle a Dios que nos transforme, ¿verdad? Y acuérdense que no, mientras estemos con Dios, es un día tras día de transformación, ¿verdad? O sea, es transformarnos porque nos falta mucho que llegar, tenemos mucha humanidad, obviamente somos humanos, obviamente nos vamos a equivocar, obviamente nos vamos a seguir la carne y Dios lo sabe, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a estar en proceso de transformación, ¿verdad? En proceso de ayudarnos a ser mejor y mejor cada día, ¿verdad? Y qué lindo que también estemos en ese proceso, que Dios nos lleve a ese proceso porque sabemos que somos hijas de Dios, ¿verdad? Dios no disciplina a los que no son hijos, Dios no transforma a los que no son hijos, transforma y se preocupa por los que estamos acá, por sus hijos, por los que estamos tratando de aprender más de Él, los que estamos tratando de ser mejor, ¿verdad? Dios está ahí. ¿Verdad? Entonces, obviamente acuérdense que no todos somos hijos, somos creación todos, pero no todos son hijos, ¿verdad? No todos somos hijos. Entonces, qué lindo que tengamos esa transformación, ¿verdad? Dice, también me reuní, esto ya lo dije. Descubre los tesoros escondidos de la sombra. Dios nos promete a través del profeta Isaías, te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos. Eso está en Isaías 45:3. Esta promesa es especialmente cierta cuando nos decidimos a entrar en los lugares tenebrosos de la sombra y permitir que esos lugares se conviertan en herramientas para servir a Dios. La vida de Abraham Lincoln nos ofrece una hermosa ilustración de este don. Miren qué linda la vida de él, nunca la había visto de esta forma. Dice Lincoln, tuvo que luchar con una seria depresión desde que era muy joven. A sus veintitantos años, a veces los vecinos se lo llevaban a sus casas por una semana o dos a la vez, con el fin de vigilarlo, no fuera a ser que se quitara la vida. En sus veintitantos y treinta y tantos años tuvo tres crisis y no se atrevía a llevar consigo una navaja de bolsillo. Como abogado de campo con un solo año de escolaridad formal, Lincoln tenía todo un historial de derrotas al tratar de ser elegido para ejercer funciones públicas. Cuando por fin fue elegido presidente, se reían de él, considerándolo un pueblerino y una deshonra. Tuvo que entrar escondido a Washington, D.C. para su inauguración en el cargo a causa de la cantidad de personas que lo querían matar. En los primeros años de su presidencia, sus fallos y sus reveses fueron fuente de una despiadada burla pública. Sus generales militares actuaron pobremente en las primeras etapas de la guerra civil. Cuando Willie, su hijo favorito, murió a los 11 años, imagínense qué fuerte, Lincoln quedó destrozado. Al terminar la guerra civil en 1865, uno de cada cinco hombres entre las edades de 15 y 40 años había muerto en el conflicto.
529,000 hombres en un país de 32,000 millones de habitantes habían perdido la vida. Miren qué fuerte. Prácticamente todas las familias habían sido tocadas por el sufrimiento y la pérdida, y sin embargo el desarrollo personal y espiritual de Lincoln durante aquellos años fue asombroso. Señaló con claridad que Dios no se había puesto de parte de ninguno de los dos bandos en la guerra civil, explicando su punto de vista de que la guerra era consecuencia del pecado de la esclavitud. Convocó a 9 días de ayuno y oración nacional. Miren qué bello. Y cómo la diferencia entre el gobierno de ahorita y antes, ¿verdad? O sea, antes era Dios estaba en las escuelas, Dios estaba presente en todo y ahora lo quieren sacar y miren cómo estamos, ¿verdad? Imagínense hacer 9 días de ayuno y oración nacional. Imagínense qué poderoso. Cuando terminó la guerra, Lincoln no mostró odio ni la necesidad de vengarse de sus antiguos enemigos, ofreciéndoles el poder y la reconciliación a los oficiales y soldados del ejército confederado que se rindieron. ¿Cómo fue esto posible? En su libro Lincoln's Melancholy, La melancolía de Lincoln, el escritor Joshua Wolf Schenck describe cómo Lincoln fue capaz de integrar su melancolía y sus fracasos dentro de un propósito mayor. Schenck sostiene que de hecho fueron el sufrimiento y la debilidad de Lincoln los que más tarde alimentaron su grandeza e impulsaron su transformación personal. Miren qué interesante esto que dice acá. Dice, por largo tiempo, los observadores han notado cómo Lincoln combinaba conjuntos de cualidades opuestas. Harriet Beecher Stowe, la autora de La cabaña del tío Tom, escribió que él era inestable, pero fuerte, como un cable de acero que se mueve en medio de las tormentas, pero que marcha tenazmente hacia su final, que lo puede, esto significa que lo puede, o sea, se va a mover, nos va a mover, ¿verdad? Pero sabe su destinación, o sea, lo que esté pasando, las tormentas no lo van a quitar su foco de a dónde quería él llegar, ¿verdad? Y dice Carl Sandburg describió a Lincoln como acero y terciopelo, duro como la roca y suave como el movimiento de la neblina. Como lo indican estas metáforas, Lincoln no solo aceptaba sus contrastes, las dudas sobre sí mismo con la seguridad, la esperanza con la desesperación, sino que de alguna manera las reconciliaba para producir algo nuevo y valioso. En esto encontramos la clave de su creativa obra como presidente y una elección perdurable. Muchas veces llevar una buena vida exige integrar entre sí un montón de contrastes para hacer un todo duradero. Qué hermoso, ¿verdad? Dice el camino que tomó Lincoln durante toda su vida exigió que integrara sus numerosos dones y talentos con sus fracasos, sus debilidades y su depresión. Cómo era su sombra, no lo podemos saber con seguridad, pero tal vez fuera su tendencia al desespero y al odio hacia sí mismo, o puede haber sido el deseo de reconocimiento público y de aprobación. Tal vez esto podría explicar el que no fuera capaz de despedir a los generales incompetentes de la Unión en los primeros años de la Guerra Civil. Cualquiera que fuera la sombra de Lincoln, está claro que el hecho de estar dispuesto a reconocer e integrar todo lo que él era
fue lo que le capacitó para servir y guiar a una nación en gran peligro de dividirse. No necesitó satanizar a sus enemigos tratando de dividir la nación en héroes y villanos. Había aprendido a mantener esa tensión y esa complejidad dentro de sí mismo. Su congoja le había abierto una capacidad mayor para el gozo y también para el sufrimiento. Como consecuencia, pudo guiar a una nación dividida a través de una guerra civil que le había podido destruir, y son muchos los que lo consideran como el presidente más grande que ha tenido Estados Unidos. Y miren qué hermoso, porque o sea, cuánta gente ha puesto en ayuno y oración a todo un país, ¿verdad? Y es ahí donde vemos la gracia de Dios, ¿verdad? Que Dios es un Dios bueno y imagínense qué poderoso, o sea, el presidente más grande que ha tenido Estados Unidos. ¿Y cómo llegó? Imagínense, escondido para que no lo mataran. Qué poderoso, ¿verdad? Tú y yo no seremos como Abraham Lincoln si nos vemos ni nos veremos forzados a enfrentarnos a los retos por lo que pasó su liderazgo, pero aún así podemos seguir sus pasos si tomamos la decisión de aceptar nuestras sombras. En realidad, solo hay dos opciones cuando de nuestras sombras se trata. La podemos ignorar hasta que nos tropecemos con un muro y con un sufrimiento tan grande que no tendremos más remedio que enfrentarnos a ella. O bien podemos actuar observando valientemente los factores que contribuyeron a su formación. Hay cuatro caminos para enfrentarte a tu sombra. Como sin duda ya habrás supuesto, el proceso de enfrentarnos a nuestra sombra exige tanto valentía como trabajo duro. Yo lo comparto muchas veces con la tarea de abrirse paso a través del permahielo. El permahielo es una capa de suelo congelado y tiene por lo menos medio metro de grueso, con una temperatura que ha permanecido por debajo del punto de congelación durante más de 2 años. En algunos lugares de la Siberia, el permahielo se puede extender hasta más de 1.600 metros por debajo de la superficie. Es un montón de hielo, ¿verdad? El norte de Alaska tiene profundidades de permahielo hasta de 800 metros. A veces nos puede parecer que nuestra sombra es como el permahielo más profundo. En el mundo de la economía, los negocios han decidido confiar en el campo de la inteligencia emocional para ayudar a los líderes a manejar sus emociones y reducir al mínimo el impacto negativo que podrían tener en sus equipos y organizaciones. Ahora lo vemos mucho, ¿verdad? Estamos la inteligencia emocional y están dándose cuenta que en realidad eso sí existe, ¿verdad? O sea, que a veces necesitamos tener esa capacidad de manejar nuestras emociones y no dejarnos llevar por esas emociones, ¿verdad? No hacer las cosas por emoción. Y dice, no obstante, lo que nos interesa a nosotros va más allá de un simple manejo destinado a reducir al mínimo los impactos negativos. Lo que nosotros andamos buscando es una transformación interna a largo plazo a imagen de Cristo. Acuérdense que ese es nuestro principal, o sea, lo que nosotros estamos queriendo llegar a hacer con este libro, más que todo, es parecernos más a Jesús, ¿verdad? O sea, acuérdense que Dios es un Dios en emociones, es un Dios que llora contigo. Si tú estás llorando, Él se pone triste, Él se enoja, pero Él no se deja llevar por sus emociones, Él sabe controlarlas. Jesús no se deja llevar por sus emociones. Si Jesús se hubiera dejado llevar por sus emociones, ¿ustedes creen que le hubiera dado un beso a Judas cuando sabía que Judas lo iba a entregar?
O sea, ustedes en nuestra humanidad seríamos capaces de darle un beso y tratar bien a la persona que sabemos que nos va a llevar para que nos hagan todo eso que vamos a sufrir. O sea, si supieras, ¿lo harías? ¿Verdad? O sea, no. Entonces, Jesús no se dejaba llevar por las emociones. O sea, no se dejó llevar o dejar ir, ¿verdad? Por las emociones, por el enojo. O sea, si hubiera sido Jesús emocional, cuando le dijo a Dios todavía si es posible pasar de mí esta copa. O sea, él estaba en un gran sufrimiento. O sea, si él hubiera dejado llevarse por sus emociones o por ese dolor que en ese rato estaba sintiendo, él se hubiera bajado y decirle a Dios, no, discúlpame, pero hoy no me siento capaz de salvar al mundo, ¿verdad? Entonces, obviamente estamos viendo a un hombre que él sabía manejar y controlar sus emociones, ¿verdad? Y dice, y por el bien del mundo, si estás dispuesto a aceptar este desafío, entonces confío en que aunque tal vez aún te sientas un poco cauteloso, estás listo para dar uno o más de los siguientes pasos. Dominio, domina tus sentimientos y dales nombre. Los neurólogos confirman actualmente que cuando crecemos en un ambiente familiar en el cual no se expresan los sentimientos, ¿cuántas veces hemos escuchado que les dicen a los hombres, a los niños hombres, es que los hombres no lloran, es que deja de estar llorando, es que pareces niña, es que a mí, por lo menos, como les dije la vez pasada, ¿verdad? Yo me crié en una casa donde mi mamá era no víctima, ¿verdad? O sea, dejen de estar haciéndose víctima porque no son víctimas, ¿verdad? O sea, ella veía a todas las personas que lloraban como víctimas. Entonces yo me crié en un lugar donde no se demostraban sentimientos, no se dejaban salir esas emociones, ¿verdad? Y dice, eso lleva a una falta de desarrollo en ciertas partes del cerebro. Miren qué fuerte. Eso daña nuestra capacidad para trabajar y para amar bien. Lo bueno de todo esto es que esos daños no son permanentes. Usando la representación óptica del cerebro por medio de la resonancia magnética, los investigadores han documentado las formas en que nuestro cerebro se reorganiza cuando nosotros aprendemos a darle nombre a nuestros sentimientos, incluso a nivel celular. Hay algo poderoso que es dominado y cambiado dentro de nosotros cuando reconocemos e identificamos nuestras emociones. Miren qué fuerte. Acuérdense que somos un ser de tripartito, ¿verdad? O sea, somos mente, cuerpo y espíritu, o sea, todo está conectado y si hay algo en nuestra mente que está todavía en el pasado o esos sentimientos no los puede sacar. O sea, estamos dañando, hay un daño celular. Imagínense, por eso es que hay mucho cáncer que viene de emociones no sanadas, emociones que están ahí y la gente a veces dice, o falta de perdón, a veces vemos gente que dice es que yo no perdono a mi mamá o a mi papá y las ves y amargadas y llegan y tienen cáncer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a nivel celular causa mucho daño el hecho de estar con ese resentimiento guardado, ¿verdad? Y dice, eh, puedes comenzar a nombrar tus sentimientos escribiendo un diario como parte de tu tiempo con Dios. Podrías pensar y responder en oración unas preguntas como las siguientes. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Y qué siento con respecto a este sentimiento? O sea, como les digo, en su tiempo con Dios, agarren un librito. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo me siento? O si se sienten enojadas o si se sienten tristes o si se sienten eh,
cualquier sentimiento que venga a ti, ve y te vas a sentar con Dios. Y ora, pídele Espíritu Santo, muéstrame. Y, ok, ¿qué estoy sintiendo? Estoy enojada, estoy frustrada, me siento triste, me siento débil. ¿Qué siento con respecto a ese sentimiento? O sea, ¿cómo, cómo estoy sintiéndome en este momento? ¿Qué sensaciones físicas estoy sintiendo? Que me duele aquí, me duele el brazo, me duele la cabeza, me siento cansada. ¿Cómo está reaccionando tu cuerpo a ese sentimiento que estás teniendo? Otra cosa, ¿qué me hace sentirme triste? O sea, ¿qué me está haciendo sentir triste? Me peleé con mi esposo, ¿qué fue lo que me dijo que me dolió? ¿Qué fue eso que tocó y que todavía se siente vivo y que revivió cosas ahí que tal vez yo pensé que ya había sanado? ¿Qué me estoy enojada? O sea, ¿qué me está haciendo alegre? ¿Qué me está haciendo ansiosa? La ansiedad también. O sea, ¿qué es eso que me está moviendo mis emociones? ¿Qué es eso que me está como haciendo que algo se mueva? ¿Cómo- ¿Qué es lo que está pasando? O sea, como les digo, me peleé con mi esposo. ¿Qué fue lo que me dijo que como que me activó ese sentimiento? ¿Qué fue que me dijo? ¿Qué fue lo que hizo? Tal vez un sonido. Y ve recuerda y pídele al Espíritu Santo, ¿ok? Me sentí así porque me dijo esto. Muéstrame que por qué me dolió tanto. ¿Por qué me duele tanto que me diga eso? ¿Qué me dijeron mis papás? ¿Me dijeron eso en algún momento? Y cierra los ojos y pídele al Espíritu Santo que te muestre. ¿Qué fue eso que tanto te afectó? ¿En qué parte del cuerpo estoy sintiendo tensión o estrés? Por ejemplo, los hombros, el cuello, el estómago. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces si uno se enoja mucho, le da como un retorcijón de estómago que uno dice, "Uy, no solo estoy enojada, sino todavía o sea, la tripa se me movió, ¿verdad? O sea, se me movió el estómago, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que estás sintiendo? O sea, ¿qué es lo que tu cuerpo está reaccionando en ese momento? O sea, ¿qué parte del cuerpo está sintiendo ese sentimiento? O sea, ¿tienes dolor en algún lado? ¿Qué es lo que te está mostrando, verdad? ¿Qué me podría estar diciendo esto acerca de lo que está sucediendo dentro de mí? O sea, ¿qué es lo que te puede estar diciendo ese dolor? ¿Tienes dolor de estómago? ¿Por qué? O sea, ¿por qué estás así? ¿Por qué te dio tan fuerte? ¿Por qué un dolor o un algo que te acordaste te está doliendo el estómago y te hizo ir al baño? O sea, imagínense qué poderoso, ¿verdad? O sea, cómo una emoción puede afectar tanto al cuerpo. Imagínense cuando esa emoción, ese sentimiento está ahí por años y lo hemos ido escondiendo, escondiendo, pero ahí está. Entonces, por eso es que es tan importante, ¿verdad? Sanar. Dice, yo me pasé esto si quieren hagan el screenshot para que esas preguntas las tengan como en una notita, si pueden escribirlo en un post-it note o en una hoja en su cuadernito y vayan a esa hoja cada vez que tengan algún problema, ¿verdad? Algo que les afecte, vayan a esa hoja y contesten estas preguntas. Dice, yo me pasé los 17 primeros años de mi vida cristiana negando mis sentimientos, en especial las emociones más difíciles, como la ira, la tristeza y el temor. Caí en una teología súper espiritual, ajena a la Biblia, que consideraba pecaminosas todas las emociones. No supe reconocer todos los ejemplos bíblicos que demostraban claramente lo contrario. Jesús, nuestro Mesías y Dios, no negaba su ira ni su tristeza.
El profeta Jeremías escribió todo un libro en Lamentaciones. Miren qué poderoso, que a veces decimos, o sea, la Biblia nos enseña tantas cosas, hasta en eso. O sea, vemos, acá también habla de David. O sea, miren, el profeta Jeremías escribió todo un libro en la de lamentaciones, o sea, de cosas dolorosas para expresar su profunda angustia por la destrucción de Jerusalén. Vemos al rey David, un hombre según el corazón de Dios, que expresó ante el Señor toda la amplia gama de emociones. Miren, o sea, de verdad David parece, o sea, lo ves y te identificas con él porque, híjole, o sea, el hombre era sentimental a morir, ¿verdad? Entonces, de hecho, las dos terceras partes de los salmos son lamentos o quejas. Miren qué fuerte. Entonces, vemos que es normal, ¿verdad? O sea, vemos a un David que hizo mucho con Dios, que tenía temor de Dios, que se equivocó varias veces, que hizo cosas que no venían de acuerdo de Dios, pero él tenía temor de Dios, él tenía ese miedo de no fallarle a Dios y lo alababa y lo glorificaba pero sin embargo era llorón el muchacho, ¿verdad? O sea, era sentimental el hombre, ¿verdad? Entonces, imagínense, ¿verdad? Y yo lo veo a él como imagínense, para que haya podido matar un león, un oso, y, o sea, era fortachón el hombre, ¿verdad? O sea, era un hombrote y miren cómo es de melancólico, ¿verdad? Y dice en 1996, como cuando comencé mi camino hacia la espiritualidad emocionalmente sana, escribía en un diario casi todos los días como parte de mi tiempo de oración. Aquello demostró ser una disciplina fundamental para mí. ¿Por qué no? Porque me permitió ejercitar mis músculos del sentimiento que habían permanecido dormidos por largo tiempo entre 3 y 4 veces por semana, hacía una pausa para reflexionar sobre las emociones que había experimentado el día anterior. Aquellos ejercicios de sentimiento fortalecieron mi consecuencia, mi conciencia rutinaria de mis emociones. Muy pronto mejoré en cuanto a identificar mis sentimientos al instante, de manera que no tendría que esperar hasta el día siguiente para reconocerlos. También experimentaba una libertad y una paz mayores porque ya no los estaba suprimiendo. Aunque al principio era difícil, con una práctica continua, identificar y nombrar mis emociones se volvió algo tan natural como respirar. Después de identificar mis sentimientos, adquirí el hábito de reflexionar sobre la razón por la cual podría estar sintiendo cada una de esas emociones. Por ejemplo, ¿por qué me podría sentir airado cuando pienso en reunirme con esa persona de nuestra iglesia? ¿Se debe a su evidente y excesiva firmeza? ¿No será que tengo miedo de ceder ante la presión y tomar una decisión imprudente de la que más tarde tendré que lamentarme? Entonces escribía mis respuestas en el diario. Una vez que pude nombrar mis sentimientos e identificar su origen, pude actuar de la manera adecuada, como rechazar cortésmente una invitación a hacer preguntas difíciles y o esperar antes de tomar una decisión final. Usa un genograma para explorar el impacto que causa tu pasado. En nuestro trabajo con los líderes de 19 años pasados, Gary y yo hemos descubierto que construir un genograma es una de las maneras más fascinantes y eficaces de ayudar a las personas a identificar su sombra y enfrentarse a ellas. El genograma es una herramienta visual que documenta la historia y la dinámica de nuestras relaciones familiares y su impacto sobre nosotros a lo largo de 3 o 4 generaciones.
La construcción de un genograma nos ayuda a examinar los patrones enfermizos del pasado que traemos a nuestro liderazgo del presente y también a nuestra relación con Cristo y con los demás. Para darte una idea, aquí tienes mi propio genograma. Miren acá. Ah, no me deja abrir. Miren, aquí él tiene, pone de un lado a mi izquierda, yo creo que también estaría a su izquierda también de ustedes, pone como que los abuelos, ¿verdad? O sea, empieza con los abuelos, eh, aquí donde dice leyenda, tienen un cuadrito donde les dice que están fusionados, si son abusivos o si tiene una relación cortada. Aquí ven o sea, los padres, vamos a ver, no sé si la, mm, Francis. Ok, del lado izquierdo están los del papá. O sea, los del papá, el papá es Joseph y la mamá era Francis, ¿verdad? Vemos aquí arriba están los abuelos. Los abuelos dicen cuántos hermanos tuvieron y miren cómo, o sea, cómo él los describe, ¿verdad? O sea, eran inmigrantes italianos, tenían amor a la música, amor a los estudios, sí, súper interesante, bonito. Está también, dice cómo murieron, o sea, murió joven, el abuelo murió joven, la abuela pone el que era dominante. Luego están todos los tíos, se puede decir, ¿verdad? Y está el papá. El papá lo pone como pasivo, impulsivo, trabajo, trabaja, trabajólico, o sea, que era como adicto al trabajo y era ausente. Si ven ahora, si se dan cuenta, en el otro lado están los de la abuela, ¿verdad? Perdón, los abuelos maternos. Los abuelos maternos fueron abusivos, entre ellos tuvieron una relación abusiva. Tuvieron el abuelo el papá de la mamá era mujeriego y era abusivo. Era un matrimonio conflictivo y no tenían intimidad. Y si se dan cuenta, ahí pone a los hijos de la mamá, o sea, los hermanos prácticamente de la mamá, como atrapados emocionalmente y abandonados. Ahora si miran a la mamá de este señor, del pastor, de Peter, vemos a la mamá que es encismada, distanciada, deprimida y cuídenme. O sea, miren cómo afecta cuando hay un matrimonio conflictivo, cómo afecta a los hijos. O sea, ellos se sentían, el hombre era mujeriego, obviamente había una falta de una figura paterna, ¿verdad? Entonces se crearon atrapados y se sentían emocionalmente abandonados. Entonces, ahora vemos que estos dos se juntan, o sea, el papá y la mamá se juntan y vemos la relación cortada entre el papá y el hijo Anthony y entre la mamá y la hija Gloria y el hijo Anthony. O sea, hay relaciones cortadas literalmente. Y vemos que los hermanos, se sentían emocionalmente abandonados. ¿Por qué? Porque su papá nunca estaba en la casa. Y la mamá tenía muchos problemas eh, de antes. Entre los papás decía, hay conflicto, hay poca intimidad y son estables. Ahora vemos
el hijo, Peter, el pastor, tenía miedo a ser abandonado. Cuida a los demás, impulsivo y trabajólico. O sea, miren de dónde venía, de dónde viene jalando cosas del papá y o sea, que obviamente el papá no tuvo tampoco el abuelo porque murió joven. Entonces, por eso es que él se crió ausente y trabajador, ¿me entienden? O sea, tal vez a él le tocó incluso ayudar a la mamá cuando el papá falleció. Entonces, son cosas que vamos jalando y que vamos arrastrando, ¿verdad? Entonces, es bonito que hagamos esto. Y aquí les voy a poner una foto para que lo vayan y lo busquen, para que le tomen una foto. So, tómenle una foto así, una captura de pantalla, y ya para que ustedes por lo menos tengan esa, como, para cómo poder hacer su propio árbol genealógico, ¿verdad? Ya nada más le dan vuelta en el teléfono porque no le pude dar vuelta. Ok, entonces me voy a donde estaba. So, dice en New Life, nos agrada decir, Jesús estará en tu corazón, pero tu abuelo vive en tus huesos. Como podrás notar en mi genograma, los proverbiales abuelitos proyectaron una larga sombra sobre las generaciones de mi familia. Por eso es tan importante que estemos conscientes de los patrones generacionales que hay en nuestra historia familiar. Si nos queremos enfrentar a nuestra sombra, piensa en las historias de Ben y de Juan. Ben era un contador y líder en su iglesia. Siempre parecía oponerse a todo en las conversaciones, respondía todas las preguntas como si le hubieran hecho un desafío, cualquiera que fuera el tema, tanto si era el programa de una reunión que se iba a celebrar, como si era un dilema pastoral, la distribución de la oficina o una verdad bíblica, el tono que usaba Ben era combativo. Él sabía que aquello era un problema, pero al parecer no podía modificar su conducta. No lo fue hasta que hizo un genograma en el cual reconoció por qué se sentía hostil cuando le hacían una pregunta, en especial si que él se la hacía era una persona con autoridad. Siendo niño, lo habían castigado duramente cada vez que hacía algo incorrecto. Aunque fuera de muy poca importancia, aprendió muy temprano a defenderse contra toda posible acusación de haber cometido un error o haber sido débil. Cuando se dio cuenta de la forma en que las raíces de su conducta se extendían de vuelta a su familia de origen, pudo comenzar a hacer los cambios necesarios. Juan es el líder que vive y trabaja a una velocidad increíble. La gente que triunfa es la que siempre se sabe impulsar. Dice, desde el momento en que me levanto hasta que me acuesto, quiero tener mi agenda llena para ir de una cosa a otra. No hay sensación más estupenda. Tal vez te parezca que todo lo que le pasa a Juan es que es un hombre joven y con aspiraciones, pero si pudieras ver su genograma, tendrías un cons- contexto más amplio para su manera de conducirse. Su padre era inmigrante y le dijo a él que tenía una deuda con sus padres por todo el sufrimiento que habían pasado para traerlo a los Estados Unidos. Décadas más tarde, este mensaje sigue viviendo en sus huesos.
Una vez que Juan se dio cuenta, notó lo lejos que estaba de vivir el amor de Dios que aparece en el Evangelio. Esto lo hizo saltar de inmediato a un peregrinar que le llevó no solo a analizar de nuevo sus relaciones con sus padres, sino a cambiar su ritmo de vida y la forma en que trabaja. Él mismo te dirá que esto ha reducido su nivel de estrés en un 50%. El cambio es evidente incluso en su aspecto físico. Ya no se le nota maliciento y agitado, sino asentado y en paz. Mientras hemos trabajado con líderes como Ben y Juan a lo largo de los años, Gary y yo hemos desarrollado una herramienta llamada Genograma a tu familia. Si estás listo para dar un paso que va a transformar tu vida, puedes encontrar esta herramienta en nuestro portal de la web. Si quieren, se los voy a apuntar aquí. Es www, no sé si todavía está, lo iba a ver y se me olvidó. Emotional. Si hablan inglés, healthy.org. Emotionally healthy.org. Enogram. Entonces, si quieren ir ahí, a ver, miremos. Si quieren ir ahí y si quieren lo vemos después, si lo abre. Realizar un genograma te va a llevar más allá del nivel conceptual o motivacional, hasta una posición de aplicación práctica. Ve el video que aparece en la internet y usa la hoja de trabajo, genograma de tu familia, que aparece en la página 329, la que les enseñé. Para hacer un diagrama de tu historia familiar, esto te ayudará a describir aspectos anteriormente inexplorados de tu vida y tu sombra. Si necesitas una guía más amplia, también puedes trabajar con el material que aparece debajo en la sección llamada Ejemplos de preguntas que hacer al construir tu genograma. Las siguientes preguntas son las que hacemos para ayudar a las personas a penetrar la superficie, a identificar la forma en que el pasado podría estar causando un impacto sobre el presente. Léelas con detenimiento y trata de considerarlas sobre todo desde el punto de vista que tenías cuando eras niño y tenías entre 8 y 12 años de edad. 1. Describe a cada miembro de la familia que vivía en tu casa con 3 adjetivos, además de identificar su parentesco o relación contigo: padre, guardián, abuelo, hermano o etcétera. Van a escribir el nombre de la persona que era y van a escribir 3 adjetivos. Y si ustedes no lo conocieron, pregúntenle a sus papás cómo era su abuela, cómo era su abuelo, o sea, cómo lo describen, ¿verdad? Número 2, describe el matrimonio o matrimonios de tus padres o guardianes y también el matrimonio o matrimonios de tus abuelos. 3. ¿Cómo se manejaban los conflictos, la ira y las tensiones en tu familia extendidas durante 2 o 3 generaciones? 4. ¿Existían secretos de familia como un embarazo fuera del matrimonio, un incesto, una enfermedad mental, un escándalo financiero, etcétera? 5. ¿Qué se consideraba como éxito en tu familia? Y 6, ¿cómo te dio forma a ti y también a tu familia, tu procedencia étnica o tu raza? 7, ¿cómo describirías las relaciones entre los miembros de la familia en conflictos, distantes, complicadas, abusivas? Perdón. ¿Había héroes o heroínas en la familia? ¿Algún villano o algún favorito? ¿Por qué distinguían de esa manera a estas personas? Y 9,
¿Cuáles son los patrones o temas generacionales que reconoces? Adicciones, aventuras amorosas, abusos, divorcios, enfermedades mentales, abortos, los niños nacidos fuera del matrimonio, etcétera. 10. ¿Cuáles pérdidas traumáticas ha experimentado tu familia? Por ejemplo, una muerte repentina, una enfermedad prolongada, un niño nacido muerto, un aborto natural, una bancarrota, un divorcio. 11. ¿Qué cosas, una o dos, estás notando que te ayudan a encontrarle sentido a la forma en que tu familia de origen u otras han causado un impacto en la persona que eres hoy? 12. Di una o dos formas concretas en que esto puede estar causando un impacto en tu liderazgo. Cuando exploras tu pasado con un genograma, pones al descubierto tu sombra bajo la luz de Jesús. Entonces, por la gracia de Dios, podrás quebrantar el poder que ejerce sobre ti e integrar en tu liderazgo tus tesoros escondidos. Ok, con cuidado, mi Rosita. Paso 3, identifica los guiones negativos que te han transmitido. Un guión negativo es un mensaje del pasado que hemos internalizado y que moldea nuestras formas de conducta, tanto conscientes como inconscientes. En el presente, aunque nos hayamos sacado de la mente esos guiones, nuestro cuerpo los recuerda, sobre todo si están conectados con experiencias traumáticas. Por esta razón, incluso décadas más tarde, hay algunos sucesos que pueden provocar una respuesta desproporcionada porque evocan el recuerdo de habernos encontrado en una situación abrumadora. La reflexión acerca del pasado nos capacita para identificar y cambiar estos guiones negativos que se nos han transmitido. Por ejemplo, mi madre le tenía un miedo mortal a los riesgos y que a otras personas le hicieran quedar en vergüenza. Ese miedo no lo pasó a sus 4 hijos. Recuerdo que cuando yo tenía unos 11 años, le dije a mi madre que quería aprender a reparar motores de autos. Entonces ella me repitió un refrán que usaba con frecuencia cuando yo trataba de probar algo nuevo. Tú no puedes hacer eso. No sabes lo que estás haciendo. Lo vas a echar a perder todo. Aquí tienes un guión negativo. Ya siendo adulto, me he tenido que detener más de una vez para preguntarme, ¿este riesgo en lo que estoy, este riesgo en lo que estoy pensando es un paso de fe para Dios o un esfuerzo para demostrar que mi mamá estaba equivocada? Miren qué fuerte. Y muchas veces decimos cosas o hacemos cosas a nuestros hijos tratándolo. Obviamente la mamá lo quería proteger, ¿verdad? O sea, ella tenía como ese temor de hacer cosas nuevas, ¿verdad? Y ella no quería, tal vez tuvo muchos fracasos en su casa, ¿verdad? O en su vida. No quería que ellos fracasaran. Entonces, qué importante es ver cómo les hablamos a los nuestros, ¿verdad? Los que más amamos. Y dice, los guiones negativos se pueden desarrollar a partir de casi cualquier clase de experiencia. A ver si te reconoces a ti mismo en alguno de estos ejemplos. Miren qué fuerte. Dan, por ejemplo, número 1. Dan es un médico que ha tenido grandes logros y gana un buen sueldo. También sirve a la junta directiva de su iglesia. Lucha con el perfeccionismo y el trabajolismo que les hacen daño a sus relaciones, tanto en su trabajo como en su iglesia. Un día, cuando tenía 10 años, llegó a su casa con una nota A en su tarjeta de reporte y su padre lo castigó por no haber logrado un A+, un A más, ¿verdad? Lo sentó en su cuarto y lo estuvo examinando con palabras tomadas del vocabulario hasta que ahí fue donde tuvo dos respuestas equivocadas. ¿Cuál es el guión negativo de Dan?
haz las cosas bien todo el tiempo y no cometas errores. Miren qué fuerte. O sea, ¿cómo podemos, obviamente, el papá era muy estricto, ¿verdad? O sea, el papá no lo quería ver eh, fracasar, ¿verdad? Que él tuviera malas notas. Tal vez tuvo igual un papá que algo así pasó, ¿verdad? Entonces, de que lo forzaban a no cometer errores. O sea, ¿cómo vamos jalando cosas? Los padres de Allison se divorciaron cuando ella tenía 7 años. Todavía recuerda el día que sus padres se sentaron en la mesa frente a ella y su hermano para darles la noticia. Yo los amo y siempre estaré aquí para ayudarlos, les prometió su padre. El problema llegó 6 meses más tarde, cuando él se volvió a casar y comenzó una nueva familia. Ella y su hermano vieron raras veces a su padre durante los 20 años siguientes. Su enfoque cauteloso y cuidadoso de la vida es tanto una expresión de su prudencia como de un guión negativo. No confíes en nadie. Miren qué fuerte. Los padres de Yao inmigraron a los Estados Unidos procedentes de China. Dejaron detrás su idioma, cultura, familia y trabajos para darles una vida mejor a Yao y a los 3 hermanos varones de ella en Nueva York. Trabajaban 12 horas al día y 6 días y medio a la semana y solo tenían un mensaje para sus hijos: estudien, triunfen en los Estados Unidos. Con ese fin, Yao fue una alumna excelente en la escuela y se graduó entre los mejores alumnos de su clase en la escuela secundaria. Su guión negativo: tus méritos y tu valor se basan en tu rendimiento y en tus logros. Miren qué fuerte. En la familia de Joseph se gritaba y chillaba mucho. Su padre tuvo una aventura extramatrimonial en su tiempo y Joseph, que era el hijo mayor, sirvió de intermediario para calmar a su madre. Él era el pacificador de la familia. Ahora Joseph es pastor, evita los conflictos y la gente enojada. Se retrae hasta que pase el momento desagradable. Su guión: los conflictos son peligrosos y son malos. Hmm. Nathan fue criado en un hogar cristiano donde su padre le decía una y otra vez: Dios tiene un destino y un plan especial para tu vida, pero si te sales de su voluntad, te va a juzgar con dureza. Así que Nathan se dedicó a ser responsable y productivo. Siguió su guión: Dios tiene para mí algo que quiere que haga y sea, y mejor que no lo eche a perder. Mientras leías estos ejemplos, ¿qué te vino a la mente? ¿Reconociste algún guión negativo de los tuyos? Una vez que identifiques uno o dos de los guiones negativos que se te han transmitido en tu familia, el paso siguiente consiste en reflexionar sobre ellos en un ambiente de oración, primero solo y después con otras personas en quienes tengas confianza. ¿Por qué? Porque así vas a poder dar unos pasos prácticos en el poder de la oración para reemplazar esos guiones con otros que tú escribas y que estén anclados en la verdad de lo que Dios dice acerca de ti. Busca opiniones en fuentes que sean de tu confianza, sin contar con las sabias opiniones de fuentes dignas de crédito, como terapeutas, directores espirituales, colegas de confianza y mentores. Yo no habría podido ser capaz de reconocer mi sombra, ni mucho menos de enfocarme en ella. Muchas veces necesitamos salir de los límites de nuestra iglesia con el fin de buscar lo que necesitamos en recursos
adicionales como estos, sobre todo en el caso de un terapeuta, un director espiritual. Eso sucede, reduce todo posible conflicto de intereses o tensión que surge con demasiadas frecuencias en las relaciones dobles. Vas a necesitar diferentes tipos de sugerencias en los distintos puntos de tu vida y de tu caminar como líder. Si tienes la oportunidad, te animo a que hagas un 360, una recogida de sugerencias de 360 grados, una herramienta que te capacita para recibir sugerencias de todos los que te rodean, como los supervisores, tus iguales, tus compañeros de trabajo, la gente que trabaja directamente bajo tus órdenes. Así obtienes el beneficio de una perspectiva combinada acerca de tu trabajo en equipo, tu comunicación, tu liderazgo, tus debilidades y tus habilidades. Aunque esta herramienta se centra en manera específica en lo que eres en tu lugar de trabajo, hay un buen número de líderes cristianos a los cuales le ha sido sumamente útil al enfrentarse a su sombra. Otra herramienta útil que ha beneficiado a muchos líderes, incluyendo a los miembros de nuestro personal en la iglesia de él, es el llamado enneagrama, una tipología que usa 9 tipos de personalidad para ayudar a las personas a identificar y comprender las fuerzas que motivan su conducta. Los líderes tenemos el poder de proyectar nuestra sombra y sus efectos sobre las personas. Por esa razón tenemos una responsabilidad de mayordomía en cuanto a enfrentarnos con sinceridad con nuestra sombra, buscar sugerencias y ayuda en otras personas no es algo optativo, es esencial. Sin embargo, ten siempre presente que no todas las sugerencias tienen el mismo peso, en especial cuando nos llegan bajo la forma de una fuerte reprensión. Miren, él está aquí hablando de que él ha tenido muchas reprensiones en su vida, eh, que, pero que esas lo han llevado al quebrantamiento, ¿verdad? O sea, que personas que lo aman le han dicho, o sea, por eso es que no debemos obviar cuando nuestros esposos nos dicen es que eres orgullosa o eres, a mí me lo decía mucho mi esposo y a mí me enojaba, yo decía, yo orgullosa, yo no soy orgullosa. Hasta que ahora entendí por un momento en que yo estaba siendo orgullosa. Entonces, cuando tu esposo te diga, tus hijos te digan algo, ponles atención, porque tal vez no te lo están diciendo en mala onda, sino que están viendo que tú eres así, ¿verdad? Y tal vez tú no te estás dando cuenta y hay que escucharlos, ¿verdad? Obviamente no hay que escuchar cuando están enojados, porque cuando están enojados nos van a decir algo que no es, ¿verdad? Pero cuando están bien o cuando están como frustrados, si te lo dicen algo muy seguido, hay que poner atención a eso, ¿verdad? Entonces, cada vez que nos enfrentemos a nuestra sombra, a todo eso que nos ha dolido, es indispensable que vayamos, que estemos con Dios, que vayamos con Dios, que le entreguemos eso, cómo nos sentimos. Miren qué bonito acá, dice, muchas veces va a ser una experiencia de desnudez, de vulnerabilidad, sufrimiento, mortificación, soledad, temor y tinieblas, que te va a susurrar que esto solo te va a llevar a la desesperación y a la muerte. Hay temporadas en las cuales Dios usa estas experiencias para despojarnos, dejando al descubierto otra capa más de nuestra sombra. La tarea más importante durante esos tiempos consiste en esperar en el amor del Padre, como hizo Jesús mientras pendía de la cruz. Quedarte, soportar, mantenerte como Jesús. Mientras esperas, ánclate en las verdades del amor y la gracia de Dios son ciertas y que la resurrección también es segura. Basado en la experiencia personal de este pastor, él dice que te puedo prometer que vas a renacer en un nuevo punto de madurez en Cristo.
te volverás más compasivo, más vulnerable, más quebrantado y más lleno de amor. Cada vez que pases por una temporada en que hayas estado enfrentando tu sombra, serás transformado aún más a la imagen de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Qué belleza porque de verdad nos lleva a abrir los ojos, ¿verdad? A darnos cuenta de lo que en verdad Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Y Dios nos quiere sanos, Dios nos quiere seguras, Dios nos quiere con un carácter y con ahí sí que un carácter a prueba de balas, ¿verdad? Un carácter que nosotras podamos soportar cosas, porque miren, de verdad los tiempos están difíciles y el diablo está con todo, anda como león rugiente, habla la Biblia. Entonces, si no estamos preparados, si estamos como que cualquier cosa, pum, nos baja, no podemos hacer la obra de Dios siendo sentimental y siendo emocional. No podemos hacer porque no nos vamos a poder enfrentar. Yo estaba pensando hoy, dije, Dios mío, porque miren, de verdad, creo que puse mucho tiempo las redes por segundo plano. Y yo estaba orando y yo decía, Dios mío, pero eh, ¿por qué me dejé ir así? Y miren, Dios me decía, o sea, me vino algo que me quedó como, wow, o sea, lo que viene, no puedo, no lo hubiera podido agarrar o sostener en tiempo atrás. ¿Por qué? Porque era sentimentalmente inestable, era muy emocional, yo creo que Dios me ha ido transformando y obviamente Dios te está transformando porque hay algo que viene y viene fuerte. Acuérdense que Dios nos quiere bendecir, Dios quiere que tú seas bendecida. Y Dios no te puede bendecir cuando Él sabe que va a ser la presión, porque acuérdense que cuando uno está tranquilito, nada se mueve, el diablo está tranquilo, estás bien, o sea, no pasa nada. Te empiezas a mover o empiezas a hacer lo que Dios te manda a hacer y todo se empieza a levantar, empieza a levantarse los haters, o sea, todo, o sea, hay personas que obviamente no quieren que uno haga la voluntad. ¿Por qué? Porque están guiados, acuérdense que no es guerra contra sangre, sino que es guerra espiritual, ¿verdad? Entonces, obviamente el diablo se va a levantar y van a ver venir gente, va a venir muchas personas que te van a querer tirar, ¿verdad? Entonces, obviamente no podemos hacer la obra de Dios si no estamos fuertes emocionalmente, si no podemos con algo que nos dicen y nos ponemos a llorar o nos ponemos como temerosas o cualquier cosa nos afecta. Dios no nos puede dar más porque Dios no nos quiere lastimar, Dios no quiere que tú estés, o sea, que estés todo el tiempo llorando y no vas a poder soportar más pruebas. Entonces, todo esto que te está pasando ahorita, todo este sufrimiento, tiene un para qué. Y de ahorita tal vez no lo entiendes, pero lo vas a entender con el tiempo. Cuando pases esa prueba vas a decir, ahora entiendo por qué me pasó esto. Ahora entiendo qué es lo que Dios me quería formar. Ahora entiendo acuérdense que somos un barro, ¿verdad? El barro, ¿qué hace el alfarero con el barro? El barro pasa ratos moldeándose y lo vuelve a deshacer y lo vuelve a moldear para crear vasos hermosos, para crear cosas hermosas, ¿verdad? Entonces, Dios te quiere crear, o sea, que seas una criatura nueva, una creación hermosa. Pero obviamente es un proceso, ¿verdad? Es un proceso de cambio, es un proceso de moldearte, de agarrarte, y todo eso es doloroso, ¿verdad? Entonces, obviamente es hermoso y como les digo, todo proceso vale la pena, aunque duela, aunque sea doloroso, aunque sea fuerte en el momento en que estás, pero
venir una recompensa. Dios va a traer algo bueno de eso, ¿verdad? Entonces, qué hermoso que tengamos esa oportunidad, ¿verdad? No sé si alguien tiene algún comentario. Déjenme apago el recording. Bendiciones, gracias por conectarse. Un abrazo. Que Dios las bendiga. Bye bye. Stop.